Buenas noches. Como ya me han identificado, mi nombre es Karina Ibáñez y a partir de ahora, bueno, tenemos todo este módulo para compartir cada semana un tema diferente relacionado a lo que es el diagnóstico laboratorial toxicológico. Con el tema vamos a empezar hoy dando lugar a lo que es el módulo 3, ¿sí? A diferencia de las otras presentaciones, eh, creo que somos un buen número, entonces lo vamos a hacer de una forma más participativa, así vamos conociéndonos también un poquito más. ¿Ya? Ujú. Unos minutitos, por favor. Creo que mi compu se está en lo que sí. Bien. Primeramente, quisiera hacer una pregunta. Por favor, no sé si esto está correcto. Sí, está correcto. Y dicho sea de paso, ya, ahora sí. Bien, vamos a empezar con este curso haciendo algunas preguntas y me gustaría, bueno, escucharles. ¿Qué son las intoxicaciones? ¿Será acaso la lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases a dosis muy bajas? Quizás sea esa reacción que tiene el organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica que causa la lesión o enfermedad, en ocasiones incluso la muerte. De pronto tal vez sea esa invasión y multiplicación de gérmenes y agentes extraños en el cuerpo, o en su caso es un conjunto de mecanismos de respuestas de los tejidos vivos frente a una agresión física, infecciosas o autoinmune o por causa de metabolitos. A ver. No sé quiénes gustan participar o quieren que les nombre. A ver, a ver. Inciso A, B, C, D. Quiero... A ver, ¿alguien se anima? Puede ser el inciso A. Muy bien. Una opción, la colega nos menciona que puede ser esta lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse distintos medicamentos, sustancias químicas, venenos o gases a dosis muy bajitas. ¿Será cierto? ¿Alguien dice estar de acuerdo Inciso quizás con B, yo, el el inciso inciso B, B? Perfecto. ¿Alguien más? Inciso B. Creo que la mayoría estaba de acuerdo que la respuesta correcta entonces es justamente el inciso B. Definitivamente es mi computador. Va. Ah, ¿hay alguien que está participando? Quisiera, por favor, ¿están compartiendo la misma pantalla? En este momento retiramos, doctora, la... Perfecto. Me dices cuando esté listo para continuar, por favor. Adelante, doctora, por favor. Bien. Justamente, como decía la mayoría, es la reacción del organismo frente a la entrada de cualquier sustancia tóxica que va a causar una lesión o una enfermedad, incluso en algunas ocasiones la muerte.
conocemos entonces como este concepto a lo que es una intoxicación. Al punto, solamente aportar que las intoxicaciones son tan antiguas como lo es el hombre. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano recurrió al uso de sustancias como venenos, ¿no? Así vemos, por ejemplo, que en el hombre primitivo envenenaba sus flechas con el fin de hacerlas más eficaces y asegurar la muerte de sus víctimas. Se han hallado punta de lanzas de esas flechas, por ejemplo, en la era del Paleolítico, que estaban impregnadísimas de sustancias tóxicas, venenos, que eran de origen animal y vegetal. Esto aseguraba pues la certeza al momento de cazar, ¿no? Ya viniendo más hacia adelante en el cuadro evolutivo, vemos que en el caso conocido de Sócrates, por ejemplo, que fue obligado a beber cicuta, cuya sustancia activa es la conina, cuyo principio activo es de gran toxicidad. Esta era capaz de alterar el sistema nervioso central, provocando así convulsiones y bueno, lo que conocemos como terminó, ¿no? Sócrates, envenenado. Otra pregunta, por favor, gracias por participar. ¿Qué es un tóxico? ¿Será esa sustancia que ingresando al organismo tiene la capacidad de provocar un efecto nocivo? ¿O será esa sustancia dotada de alta toxicidad que es usada con fines criminales o de manera intencional? De pronto es esa sustancia tóxica producida por un organismo vivo, como a partir de animales, bacterias, plantas, ¿no? O quizás sea esa sustancia extraña para un determinado organismo vivo. A ver, si alguien se anima, por favor. A, B. Doctora, ¿puede ser la C? Bien, la sustancia tóxica producida por un organismo vivo. Una opción, ¿alguien está de acuerdo o quizás tengan otra respuesta? A ver, Y el inciso A, doctora. muy bien, tenemos otra respuesta. La sustancia que ingresando al organismo tiene esa capacidad de provocar un efecto nocivo. Una persona más, A o C, a ver, Inciso A. perfecto. La respuesta es justamente el inciso A, ¿no? Es esa sustancia que va a ingresar al organismo y tiene pues esa peculiaridad, esa capacidad de generar un efecto nocivo. Pero quiero aprovechar también de hacer mención a algunos conceptos, definiciones que lo vamos a ir manejando no solo en este curso, sino también en lo que va todo el módulo 3, ¿ya? Entonces, queda claro que tóxico es una sustancia que va a ingresar al organismo y que tiene esa capacidad de provocar un efecto nocivo. Y veneno es esa sustancia dotada de alta toxicidad que puede ser usada con fines criminales o de manera intencional. Toxina no es más que esa sustancia tóxica producida por un organismo vivo, como puede ser a partir de animales, plantas o bacterias. Y finalmente tenemos que es un xenobiótico, es esa sustancia extraña para un determinado organismo vivo, ¿ya? Sea como tóxico, veneno, toxina o xenobiótico, vamos a hacer mención a esa sustancia ajena, externa al organismo, que cuando ingresa al mismo tiene la capacidad de provocar una respuesta. Gráficamente podemos ver aquí, tenemos al tóxico, ¿no? Puede ser, hemos dicho, veneno, xenobiótico, toxina, que a determinada dosis ingresa al organismo a través de una farmacocinética, que también lo vamos a ver en los siguientes módulos, lo que es el proceso ADME. Este tóxico, ya en el organismo, es capaz de generar una respuesta y esta respuesta se ve manifestada o conocida como efectos tóxicos. Por lo tanto, estamos hablando de una intoxicación. ¿Ya? Bien, una pregunta más. ¿Qué es la toxicología entonces? Será parte de la medicina que estudia el origen, la naturaleza y las propiedades de los tóxicos, así como su comportamiento cinético, sus efectos sobre los organismos vivos. ¿O será esa ciencia que estudia los tóxicos, venenos,
que lo identifica y cuantifica los efectos adversos asociados a la exposición a los agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones? ¿O será esa ciencia que estudia los agentes tóxicos y sus efectos adversos a la salud? ¿Qué creen? ¿Podrían ser todas? ¿Todas estas definiciones estarán correctas? ¿O ninguna está correcta? A ver, inciso A, B, C, D. La B, Adelante. profesora, B, doctora. La B. Ya, muy bien, la B. Otras personas que me La puedan decir D. si es D. D, de dedo. Todas. Sí, sí, todas. Perfecto. ¿Alguien más? ¿B o D? La D. La D, correcto. Todos estos conceptos son correctos, ¿sí? La toxicología es una parte de la ciencia que va a tratar de los venenos, de acuerdo con el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española de Lengua. Sabemos que veneno es esa sustancia extraña que introducida en el cuerpo y aplicada en él va a una cantidad determinada, va a ocasionar trastornos graves, como también la muerte, ¿sí? De pronto tenemos que tener bien en claro que la toxicología queda constituida como una ciencia independiente en la década de los 50 del pasado siglo. A partir entonces de esa fecha ya se le considera como una ciencia. Ahí está. La toxicología moderna tiene como padre a Orfila, ¿no? Quien publicó un tratado de toxicología, justamente haciendo mención que, que la toxicología es una rama muy aparte de lo que es la medicina clínica y la farmacología. Bien, continuando, entonces vamos a decir que todas las personas estamos expuestas a una gran variedad de sustancias naturales y a otras que son fabricadas por el hombre. En ciertas circunstancias, estas exposiciones nos van a causar efectos adversos en la salud que van a variar desde cambios biológicos que son casi imperceptibles hasta incluso la muerte. ¿Ya? Eh, Dicho de otra manera, la toxicología es una ciencia en constante construcción. Desde sus inicios como una ciencia ha estudiado las interacciones químicas y biológicas que ocurren entre los seres vivos y los xenobióticos, o esas sustancias químicas ajenas al organismo que van a resultar en efectos deleterios en la salud humana. Nos vamos a quedar con este concepto. Cuando finalice el módulo, hay algunas preguntas que entran en la evaluación. Y para que sea más fácil de podernos sacar los 100 sobre 100, bueno, les voy a ir adelantando algunos conceptos que los tenemos que tener bien definidos. ¿Les parece? Entonces, como un concepto de lo que es la toxicología, nos vamos a quedar con esta parte, que es una ciencia en constante construcción. ¿Ya? Pero además, esta ciencia va a estudiar los mecanismos de acción tóxica de esos agentes físicos, sustancias químicas que son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos. Identifica y cuantifica los efectos adversos que están asociados a la exposición de estos agentes. Intervienen en esta definición la evaluación cuantitativa de la severidad y frecuencia de estos efectos en relación con la exposición de los organismos vivos. Por lo tanto, estudia los procedimientos para detectar, identificar y valorar su grado de toxicidad. Como toxicología, ¿no? También está encargada de aquellos procedimientos adecuados en la prevención y en el tratamiento, pero sobre todo en las implicaciones de tipo médico-legal, que es lo que justamente vamos a enfocarnos el día de hoy. ¿Ya? La toxicología tiene dos brazos operativos. Por un lado está la toxicología de tipo analítica, que va a identificar a esas sustancias tóxicas por medio de los análisis laboratoriales a partir de los líquidos corporales. Pero también tiene otra parte que es la toxicología mecánica, quien se encarga de realizar observaciones sobre los efectos que producen estas sustancias dentro del organismo vivo. Por lo tanto,
decimos que los venenos que puede ingerir una persona pueden ser de origen mineral, está por ejemplo el fósforo, cianuro, plomo, arsénico, plaguicidas, insecticidas o los derivados del petróleo. Pueden tener un origen vegetal, ¿no? Algunas plantas, semillas, hongos. Y también podemos decir que dentro de los agentes biológicos se encuentran pues bacterias, virus, hongos, microorganismos que una vez que ingresen al cuerpo se van a multiplicar y van a causar enfermedades. Y los que son de origen o son sustancias químicas pueden estar dentro de los compuestos orgánicos, el etanol, medicamentos o venenos de origen animal. Dentro de los inorgánicos están las intoxicaciones por plomo, metales pesados, como ya hemos visto. Cuando se menciona los agentes físicos, nos tenemos que enfocar en aquellos que son capaces de producir una respuesta adversa en un sistema biológico. Por ejemplo, tenemos a los rayos cósmicos, rayos X, rayos gamma, ¿no? Así también los sonidos y las radiaciones ionizantes. Bien, esto sería en cuanto a la clasificación de los tóxicos. Pero los agentes tóxicos también pueden ser clasificados por su naturaleza, de acuerdo a su uso, a sus aplicaciones o de acuerdo a la vía de entrada, de acuerdo a su efecto. Es así que vamos a ir viendo. Cuando hablamos de que se clasifican de acuerdo a su naturaleza o de la estructura química o su estado físico, tenemos a los metales, no metales, gases y tóxicos volátiles. Cuando se clasifican de acuerdo a sus usos y las aplicaciones, por ejemplo, vemos los medicamentos propiamente dicho, algunos desinfectantes, ¿no? Los productos domésticos, por ejemplo, detergentes, disolventes, algunos pulimentos, en su mayoría son pulimentos. Dentro de los productos industriales están los gases o sustancias volátiles, aniones, metales. Dentro de los productos agrícolas, por ejemplo, que es uno de los temas más frecuentes de intoxicaciones, a partir de insecticidas, plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, rodenticidas, herbicidas, ¿no? El uso de estas sustancias que por lo general son los responsables, pues, de las intoxicaciones que llegan a emergencia. Y los productos alimenticios, existe una gran variedad. Aquí podemos mencionar algunos micetos, hongos, ¿no? O comida en descomposición, que es otro tema bastante amplio. De hecho, más adelante vamos a poder ver cómo en la actualidad, si ustedes agarran la prensa escrita, ahora que los medios virtuales están a flor de piel, ustedes pueden ver las noticias, se habla de intoxicaciones en los colegios, se habla de descomposición, el consumo de descomposición en las hamburguesas y de pronto en algunos otros alimentos, ¿no? Que causan justamente algún tipo de intoxicación, no solo por la presencia de bacterias, sino por la producción de tóxicos, toxinas que ingresan al organismo y causan daño. De acuerdo a la vía de ingreso, la mayoría de las intoxicaciones agudas se producen por esta vía que es la ingestión. En cuanto a la inhalación, están los gases o las sustancias volátiles. Existe una intoxicación que se produce por la vía tópica, en su mayoría están las intoxicaciones industriales y no se tiene cuidado de asearnos o de desinfectar o dejar de lado la ropa que se está utilizando. La vía ocular no es muy frecuente, pero es necesario mencionar, ¿no? La vía parenteral, que es la más peligrosa, dada a su rapidez de acción. La vía rectal, por lo general, se debe más, sobre todo, a errores de medicación. Y la vía vaginal, que es de consideración, sobre todo en el tráfico de drogas. Disculpe, doctor, una pregunta. Dígame. Sí, claro. Perdón, doctor, una consulta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de atender a algún caso. Bueno, en mi situación sí. Hay señoritas, con el respeto de las colegas damas que están en la plataforma y por supuesto el suyo, hay señoritas trabajadoras sexuales que tienen cierto, podamos llamarlo hábito, de poder introducirse en algunos casos cocaína por vía vaginal. Incluso los tampones los llenaban con bebidas alcohólicas y las introducían, siendo que la parte muscular es lisa y tenía mejor absorción.
En este tipo de situaciones, doctora, la consulta es, ¿la absorción que se da por vía vaginal es más rápida o es más, perdón, lo siento, no soy toxicóloga, por eso tal vez voy a equivocarme, ¿es más rápida o es más fuerte que la ingesta por vía oral? Gracias. En todo caso, bueno, gracias por compartir y preguntar. La vía vaginal tiene una absorción más rápida que la vía oral si me estás comparando con la administración o la ingestión. Ahora, no, si vamos a poner de acuerdo a la vía más rápida, en primer lugar, siempre va a estar la parenteral, ¿no? No sé si hay dudas. Si tu pregunta era cuál es más rápida la absorción, si la vía vaginal que la oral, por supuesto la vaginal. Y si Ay, vamos a comparar con la parenteral, estoy convencida que la vía más rápida es la parenteral. y disculpe, doctora, ¿cuál es la parenteral? Perdón, como le dije, no soy del Claro, área. justamente cuando se administran los drogadictos, por ejemplo, ¿no? Utilizan sustancias de abuso y generalmente utilizan pues, la vía endovenosa, ¿no? Directamente en vena. Es por eso justamente que muchas veces cuando se solicita al laboratorio una prueba, si no se acude lo más antes posible, en el caso, por ejemplo, de un alcoholemia, ¿no? Entonces tiene que ser lo más rápido. ¿Cuál es la vía de toma de muestra, por ejemplo? Vamos a utilizar la sangrecita, ¿cierto? Eso, ¿para qué? Para ver justamente en un corto tiempo el grado de intoxicación de tipo alcohólico. Así también hay sustancias de abuso que a través de esta vía pueden ser determinadas, ¿ya? Pero la vía parenteral es directamente la vía endovenosa. Gracias, doctora. Perfecto, continuamos, ¿no? De acuerdo a su efecto, pueden ser clasificadas en esas intoxicaciones de tipo crónicas y agudas, existiendo variables como las subagudas o las sobreagudas, que se presentan, sobre todo las sobreagudas, con gran velocidad y la muerte se da en pocos minutos u horas. Las agudas tienen síntomas visibles, generalmente son graves, la muerte se da en días a una sola dosis. Las subagudas duran varios días o semanas, en tanto que las crónicas se producen en pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Existen diferentes tipos de alcohol, de intoxicación, perdón. Vamos a empezar por unas cuantas que las he detallado así. La intoxicación por alcohol es la primera toxicomanía en muchos países del mundo. La mortalidad asociada solo a la intoxicación etílica aguda es excepcional, pero puede ser muy importante o un importante factor si coexiste con la ingesta de otras drogas de abuso. El diagnóstico es fácil para la anamnesis y la clínica y se puede confirmar determinando el nivel de etanol en sangre. La intoxicación se da por vía oral, que es la más frecuente, ¿sí? Se oxida en el hígado a través de la enzima alcohol deshidrogenasa y la toxicidad se debe a sus metabolitos, formaldehído y ácido fólico. La intoxicación por plaguicidas son una de las familias de productos químicos más ampliamente empleadas por el hombre. Algunos compuestos organoclorados fueron los primeros en ser empleados en fumigaciones masivas para combatir, por ejemplo, la malaria y pues debieron ser prohibidos debido a su capacidad de bioacumulación y la persistencia a nivel del medio ambiental. Estos episodios se han producido sobre todo por vía alimentaria y en el terreno profesional. En tanto que las intoxicaciones por organofosforados, dado a su amplia distribución y su uso en diferentes industrias y en la agricultura, es muy frecuente que se presenten intoxicaciones accidentales por estos compuestos, ¿no? Además, como son sustancias que están al alcance de las personas, han sido empleadas como tóxicos en suicidios. El manejo médico de estos pacientes puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es importante que todo el personal de salud en los servicios de urgencias esté capacitado para reconocer el cuadro de intoxicación y manejarlo rápidamente en una forma totalmente adecuada. ¿Sí? Las intoxicaciones por metales pesados, por ejemplo, están entre estos los tóxicos más antiguos conocidos por el hombre. La toxicidad está caracterizada por el elemento metálico en cuestión, pero se ve modificada por el tipo de compuesto.
sea orgánico o inorgánico, y sus características, si son hidro o liposolubles, que van a determinar finalmente su toxicocinética y por tanto sus posibilidades de alcanzar las dianas. Bueno, quizás aquí un poquito lo vamos a desglosar en el siguiente módulo, ya cuando hablemos de toxicocinética, toxicodinámica. De todas maneras, este tipo de intoxicaciones pueden ser inactivados y eliminados mediante la administración de sustancias quelantes que producen con ellos moléculas complejas que son atóxicas y que son excretables. La intoxicación por plomo es la más común, tiene muchos usos, son frecuentes, porque en aquellos pacientes que trabajan en las minas, ¿no? O que también trabajan reciclando materiales de contenido o que tienen plomo. Su diagnóstico es difícil porque la sintomatología es multisistémica, entre los que podemos mencionar astenia, dolor abdominal, irritabilidad, vómitos, náuseas, pérdida de peso, cefalea, anemia, neuropatías periféricas, entre otros. En los exámenes auxiliares podemos encontrar anemia, un punteado basófilo, un aumento del ácido úrico, por ejemplo. Su tratamiento consiste en alejar al paciente de la fuente de exposición y el tratamiento quelante si amerita el caso. La intoxicación por monóxido de carbono es un asesino silente, es la intoxicación mortal más común, como lo vamos a ver en algunos ejemplos. La principal característica nociva aguda se basa en su alta afinidad por la hemoglobina. Sus efectos tónicos se basan en una interacción con otras proteínas. Por lo tanto, las intoxicaciones no son más que ese conjunto de signos y síntomas que se producen en el organismo como consecuencia del ingreso de sustancias exógenas, sean llamadas toxinas, venenos, para producir daño. Hablamos de cantidad, estamos haciendo mención a lo que es la dosis, ¿sí? En realidad, muchas sustancias pueden no ser tóxicas. Todo va a depender de la dosis, llevando así este argumento a la diferencia y sobre todo a la frase más conocida, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la frase de Paracelso que dice, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Por lo tanto, cualquier medicamento a una dosis habitual podría producir una reacción adversa, ¿no? Un efecto adverso. Puede producir una respuesta de tipo nociva o tóxica o una respuesta indeseable. Todo va a depender de la dosis. A dosis habitual, una reacción adversa. A dosis elevadas, ¿sí? Cuando hablamos de la toxicidad propiamente dicha, Eh, a ver, en este punto, por ejemplo, existe sustancias como la estricnina, que provoca convulsiones. Sabemos que la estricnina es un alcaloide cuyo sabor amargo se usa para alterar drogas ilícitas como la cocaína, como la heroína, ¿cierto? Y su efecto entonces será pues que va a provocar convulsiones, contracciones musculares y finalmente un fallo respiratorias iatrogénicas, como es el caso de las fenotiazidas, que son medicamentos que se usan para tratar los trastornos mentales, ¿sí? Graves y pues dentro de estos, como son potentes antipsicóticos, pueden ser capaces de provocar trastornos extrapiramidales hasta llevar al paciente a un síndrome de parkinsoniano. A nivel del sistema cardiovascular existen drogas como los glucósidos de digital, que son medicamentos que se usan en el tratamiento de ciertas alteraciones cardíacas, como por ejemplo la digoxina, ¿cierto? Estas pueden llegar a provocar a través de una sobredosificación arritmias y aún la muerte por fibrilación ventricular. Bien, creo que sí. Perdón, un cachito que se me ha trabado la computadora. Les decía que existen medicamentos, ¿sí?
en realidad todos los medicamentos son capaces de producir algún efecto en el organismo. Muchos de ellos van a provocar efectos perjudiciales, como por ejemplo las discrasias sanguíneas, que son esas alteraciones hematológicas que son producidas por las drogas. La médula ósea puede ser afectada por muchos fármacos que son capaces de causar depresión en sus funciones, dando así lugar a verdaderas hemopatías iatrogénicas como la granulocitosis purpúrea trombocitopénica, una anemia hemolítica, famoso cloranfenicol, que es un antibiótico, ¿no? Que aún se utiliza. Algunas drogas también causan lesiones a nivel de la célula hepática, como el uso de anestésico y el ADO, que pueden provocar hepatitis, una hepatitis marcada con efectos teratogénicos, por ejemplo, como la gran tragedia de la talidomida, que se utilizaba como un sedante, un controlador de las náuseas, que ha provocado en miles de recién nacidos focomelia, ¿sí? Otras drogas que producen malformaciones congénitas es el metotrexato, que se emplea en la leucemia aguda, el alcohol que provoca un síndrome fetal y drogas antiepilépticas como la fenitoína, por ejemplo. Vamos a ir viendo otro tipo de intoxicaciones, como por ejemplo las accidentales, que son aquellas que se producen de forma involuntaria, predominantemente en los ambientes domésticos. Esto suele ser bastante común cuando se dejan los medicamentos o sustancias tóxicas pues al alcance de los niños. Por eso se dice que es durante la etapa infantil la intoxicación es más frecuente, ¿no? Precisamente porque hay productos domésticos o medicamentos que se encuentran pues expuestos a o de fácil accesibilidad para los niños, ¿ya? Las intoxicaciones de tipo laboral, que son producidas por la contaminación del ambiente laboral, por sustancias tóxicas que se producen en los procesos de trabajo, como consecuencia directa o indirecta de una manipulación en el empleo, en la transportación y en el almacenamiento de estos materiales y de los productos que están manejando, que van a generar o se van a dispersar gases, vapores, que van a quedar pues retenidas en la ropa, en la piel, ¿cierto? Bueno, cuando se habla de intoxicaciones laborales, se puede hablar mucho, ¿ya? Quizás incluso necesitemos un módulo aparte para hablar solo de este tipo de intoxicación. La intoxicación alimentaria ocurre cuando se ingieren pues, los alimentos, aguas contaminados con herbicidas o contaminados con bacterias, parásitos, virus, que son los que van a producir toxinas. La mayoría de los casos de intoxicación, de este tipo de intoxicación alimentaria, dan lugar, o sea, se producen por bacterias comunes como el estafilococo, la Escherichia coli, Clostridium, etcétera, ¿no? Que por lo general, no sé si en esta temporada, toditos creo que son del área de salud, se ha visto pues una, no sé si el término correcto sería una epidemia, ¿no? De casos de diarrea, náuseas, vómitos y bueno, y de pronto estamos frente o estábamos frente a este tipo de toxinas producidas por este tipo de bacterias, ¿no? Las intoxicaciones ambientales, que justamente también es un tema bastante amplio, son los causados, son esos daños que se producen en el organismo vivo por diferentes sustancias o agentes químicos. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial, tanto en países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, que están sobre todo expuestos a altos niveles de tóxicos ambientales, el monóxido de carbono, el ozono, formaldehído, etc., ¿no? Intoxicaciones voluntarias, como aquellas de tipo social, como son los casos asociados al consumo de sustancias de abuso en un contexto recreativo, el uso de alcohol, tabaco, marihuana. En el caso de doping, por ejemplo, el abuso de sustancias en aquellos deportistas para mejorar su rendimiento. O de tipo suicida, producidas por un gesto autoagresivo, independientemente de la verificación del ánimo de producirse la muerte a través de sustancias como plomo, fósforo, barbitúricos, arsénico, etcétera, ¿no? Bien, les decía que les iba a compartir con ustedes situaciones de alerta que todos podemos ver a diario en nuestros
en los medios virtuales, ¿no? Intoxicación, por ejemplo, masiva en un colegio, Alarma Santa Cruz, sospechando del desayuno escolar, ¿no? El secretario de Salud de la Gobernación Cruzana informó que se reportan al menos 34 niños afectados. Estas son noticias de día a día, ¿no? Que nosotros podemos ver o en nuestra fuente de trabajo, darnos fe de lo que se está mencionando. Las dos detenidas prepararon y distribuyeron, por ejemplo, los sándwiches de pollo en los que hallaron bacterias nocivas para la salud y que enfermaron a más de 477 personas. ¿En dónde? En Cobija, en Paz. O situaciones como 3 niños mueren intoxicados en La Paz, los niños de 15, 6 años que estaban solos, puesto que la madre fue a trabajar, al parecer se durmieron y dejaron cociendo alimentos en la cocina, ¿sí? En la fiscalía, por ejemplo, de Oruro, se presume la muerte de una madre y sus 2 hijas por una intoxicación. Situaciones así como ustedes pueden ver, por ejemplo, 4 personas fallecen por intoxicación con monóxido de carbono. Día a día, en todos nuestros puntos de las fuentes de trabajo, en nuestro hogar, estamos expuestos a estas sustancias, a estos peligros. Ahora, no hace mucho, hemos salido de una situación que ha marcado la historia, ¿no? Como es el COVID, donde de pronto todos, incluyendo el área de salud, hemos recurrido a base a las farmacias y tomarnos de todo, provocando así intoxicaciones de tipo farmacológico, ¿cierto? Entonces, bueno, está dentro de este grupo de situaciones, ¿ya? ¿Qué quiero decir? El diagnóstico preciso y oportuno del consumo de sustancias es de vital importancia para la identificación temprana y la prevención adecuada en problemas de las adicciones. El análisis de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas toxicológicas es esencial para garantizar la efectividad del diagnóstico de consumo de sustancias, permitiendo así una intervención temprana y adecuada en este problema de adicción. El impacto de estas pruebas se refleja en la mejora de la atención médica, la prevención de riesgos asociados al consumo de sustancias tóxicas por medio de la aplicación de pruebas laboratoriales de tipo toxicológico que complementen lo que es el diagnóstico clínico. En los últimos años se han desarrollado metodologías analíticas validadas que permiten detectar la presencia de las sustancias madre y sus metabolitos en las distintas matrices biológicas, que ofrecen distintas ventanas de detección de la exposición. En caso de una exposición tipo aguda, la muestra será orina, sangre, saliva, entre otros. O si es de tipo crónico, utilizaremos pelo, meconio, dientes, por ejemplo. Esto lo vamos a ver en el siguiente módulo, ¿ya? Ay, ahora sí, antes de entrar a lo que es el análisis laboratorial como tal, es importante, ¿no? Mencionar que el diagnóstico clínico, ¿sí? El manejo de la clínica es sumamente importante porque nos describe los signos, los síntomas que nos orientan a algún tipo de tóxico. Por lo tanto, decimos que el juicio clínico es una herramienta imprecisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrán varios tóxicos que tienen la misma clínica. Entonces, será importante, ¿sí? Hacer un diagnóstico diferencial. ¿Quién es el responsable de hacer ese diagnóstico diferencial? El laboratorio. El laboratorio, sin embargo, ¿no? Carece de técnicas para detectar pues todas las sustancias toxicológicas existentes, ¿ya? Por eso es importante complementar la información que se obtenga de la anamnesis, es decir, de los signos de la exploración con los resultados del cribado analítico, orientándonos al agente causal y pudiendo así definir con todo ello la terapia indicada, que en cada caso obviamente va a ser diferente. Por lo tanto, el diagnóstico laboratorial, en general, el diagnóstico laboratorial es una herramienta imprescindible para todo lo que se refiere a la clínica. Porque por un lado nos permite hacer un diagnóstico, ¿no? Que en el diagnóstico vamos a ver, vamos a tratar de llegar a cuál es el agente causal, cuál es ese tóxico,
que está produciendo la intoxicación, o en el caso de drogas de abuso, ¿cuál sería esa sustancia que se ha ingerido? Y esto también nos sirve para hacer un pronóstico de la intoxicación. Es decir, una vez que nosotros conocemos a la gente responsable, ¿no? ¿Cuál es esa sustancia que está haciendo daño? La vamos a cuantificar, ¿sí? Todo esto se refiere al mismo agente toxicológico, ¿ya? El diagnóstico toxicológico, ¿sí? Nos va a permitir identificar, al agente causal, ¿cierto? A la droga de abuso. Pero en realidad el diagnóstico laboratorial puede darnos otro tipo de informaciones, como que estén relacionados con el daño que ha causado, ya sean las drogas de abuso, los venenos, los tóxicos, es decir, el daño que ha causado al organismo. Por ejemplo, es así que podemos realizar un hemograma completo, se pueden realizar la prueba de Coombs, un coagulograma, un perfil hepático, un perfil renal, por ejemplo, o un diagnóstico de la LDH que nos oriente hacia un daño tisular, ¿no? Por lo tanto, se deben establecer ciertas estrategias analíticas y, por supuesto, ver que el tiempo de respuesta sea lo más pronto posible, ¿ya? En esto, sí, dentro de las estrategias vamos a mencionar al cribado toxicológico. En el cribado toxicológico, por ejemplo, se van a incluir varios tóxicos que usualmente son frecuentes, o sea, los que están más presentes en la población, y se van a hacer pruebas para detectar este tipo de tóxicos, ¿ya? La mayoría de estas pruebas son rápidas y de tipo inmunocromatográfico. Los cribados toxicológicos, como todas las pruebas de inmunocromatografía, son altamente sensibles, pero muchas veces reducen su especificidad, dando lugar así a respuestas cruzadas con otro tipo de sustancias. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de confirmación de estos resultados que no estén concordando con la clínica del paciente. A ver, de otra manera podemos decir que el cribado toxicológico nos dice si está ausente o si está presente. En el análisis de confirmación nos dice si está presente y es este tipo de tóxico, este tipo de droga de abuso, ¿no? Y una vez identificado, se realiza la cuantificación de la concentración de las sustancias identificadas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que informar cuál es la concentración de ese tóxico que está circulando en sangre. ¿Sí? Bien. Cuando decimos o estamos hablando, hacemos mención, lo que es el diagnóstico laboratorial toxicológico, debemos tener la certeza de que todo diagnóstico laboratorial, así sea no toxicológico, ¿no es cierto? O no esté relacionado con la parte médico-legal, cumplen 3 tipos de fases. ¿Sí? Una fase preanalítica, analítica y por las 3 fases, lo he puesto así, con un ojo, con una lupa. ¿Por qué? Porque no existe un cribado toxicológico estandarizado, consensuado, que se aplique en los servicios de urgencia. Cada laboratorio dispone de alguna de las diferentes pruebas de detección con sus peculiaridades en cuanto a las sustancias que detectan y el punto de corte para ofrecer un resultado positivo. Las más utilizadas muestras en todo caso es la orina como una matriz biológica y ofrecen una detección semi-cuantitativa mediante enzimo inmunoanálisis. En los países desarrollados, las pruebas disponibles en hospitales normalmente pueden revelar la presencia de cannabis, cocaína, anfetaminas, opiáceos, metadona, benzodiazepinas, barbitúricos y los antidepresivos tricíclicos, salvo en casos muy concretos como el consumo habitual del cannabis o de las
benzodiazepinas de vida media larga. En la orina solo van a poder detectarse sustancias que hayan sido consumidas en forma activa o pasiva en las horas o los días previos a la obtención de la muestra. ¿Cierto? Bien. Ahora, eso sí es necesario mencionar antes de ingresar a lo que es las fases del diagnóstico laboratorial. Repito, las fases del diagnóstico laboratorial, así como el toxicológico, cumplen 3 fases: preanalítica, analítica y postanalítica. La fase preanalítica del diagnóstico laboratorial toxicológico engloba lo que es la solicitud de análisis de laboratorio, condiciones del paciente, la identificación y el registro del paciente. En esta primera fase, por ejemplo, está la obtención y la recepción de la muestra, así también como el almacenamiento y la conservación de la muestra. ¿Ya? Pregunta de examen. Esto sí es muy importante. ¿Cuáles son las fases que cumple el diagnóstico laboratorial toxicológico? Las 3 fases: preanalítica, analítica y postanalítica. En la fase preanalítica hemos dicho que es todos estos pasos, ¿no? Que se deben seguir. Por ejemplo, en la solicitud de análisis de laboratorio, ¿ya? La solicitud debe ir encabezada. ¿Qué se requiere? Un cribado, un screening toxicológico o simplemente puede ponerse determinación de drogas de abuso en emergencias. ¿Sí? Pero en otras instituciones donde se realiza el examen toxicológico, en el caso, por ejemplo, de la toxicología forense, que lo vamos a ver también en el siguiente módulo, es necesario tener un formato de solicitud de análisis, ¿ya? Sobre todo porque ustedes pueden observar, ¿no? Aquí en la parte izquierda está un formato para examen toxicológico, ¿ya? Donde ponen los datos generales del paciente, está el nombre, es importante poner la ciudad, porque, bueno, es necesario, ya que se van a reportar los resultados. Hay identificación, otro tipo de informaciones que es importante, incluso tienen que estar descritas la cadena del custodio. Pero en general, para los exámenes toxicológicos regulares, es decir, de tipo no forense, se debe incluir como la información del paciente: nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, etc. La información del solicitante es muy importante, el tipo de muestra primaria, análisis solicitado, es decir, sí se debe poner, por ejemplo, cribado, tendrá que ser cribado para cocaína, para marihuana, cribado toxicológico para marihuana. O drogas de abuso, ¿para qué? Para cocaína, heroína o anfetaminas, ¿sí? Es necesario especificar el tipo de tóxico que se quiere investigar, ¿ya? La información clínica importante para el laboratorio. También se tiene que tomar en cuenta la fecha, hora, lugar de la recogida de la muestra, ¿sí? Porque hay tóxicos lábiles, como cuando le estaba respondiendo a la colega, que por demora en la entrega, ¿no es cierto?, al laboratorio, en el caso de la alcoholemia, la muestra se va a volatilizar, es decir, que la muestra debe ser llevada lo más antes posible al laboratorio. La fecha, hora, recepción de la muestra en el laboratorio, no de tomada de muestra, sino que también debe haber registro de la fecha y hora de cuándo se está recepcionando la muestra en el laboratorio. Y cualquier otra información importante debe ir detallada, descrita en la solicitud de análisis de laboratorio, para que una vez nosotros obtengamos un resultado, podamos hacer esa correlación del diagnóstico clínico con el diagnóstico laboratorio. ¿Sí? Siguiente punto, las condiciones del paciente. En general, no se necesitan condiciones específicas, porque en su mayoría las intoxicaciones son pues de carácter urgente y no requieren preparar al paciente. Salvo que en el caso de un examen toxicológico para pruebas antidoping, ¿no? Se debe evitar alimentos con semillas de amapola, ya que pueden hacer que la prueba de opiáceos dé resultado positivo. Evitar el acullico de hojas de coca, ya que si se utilizan técnicas muy sensibles y poco específicas, podrían arrojar resultados positivos, por ejemplo, para cocaína, ¿no? Esos cuidados es necesario mencionarlos cuando se habla de identificación y registro del paciente.
En el análisis toxicológico es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de una muestra que se remite al laboratorio. Así las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurar inequívocamente la identidad. Alguna vez sucede que puede haber equivocaciones, ¿sí? En las letras del nombre, por ejemplo, del apellido. Y sobre todo si se trata de un examen laboratorial toxicológico de tipo forense o de tipo legal, por ejemplo, este resultado, por la sola omisión de una letra en el nombre o en el apellido, puede el resultado ser invalidado. Es por eso que cuando se trata de un diagnóstico laboratorial toxicológico relacionado a la parte médica legal, es importante tener el cuidado de anotar o registrar correctamente, tanto nombre como apellido. En cuanto a la obtención y la recepción de la muestra, toda muestra debe ser tratada como potencialmente patógena, ¿sí? Por lo tanto, dentro del laboratorio se usará protecciones universales, como por ejemplo las barreras físicas, hablamos de mascarillas, gafas, batas, guantes, botas, ¿cierto? Dentro de las barreras químicas, el uso de desinfectantes, el uso del hipoclorito de sodio, el alcohol, poliona iodada. Y dentro de las barreras biológicas podemos mencionar a las vacunas, sobre todo después de este tipo de situaciones de las que hemos salido. Vuelvo a reiterar lo que es la temporada del COVID, casi todos necesitábamos respaldarnos en nuestras fuentes de trabajo con el carnet de vacunas, ¿no? Que eso también es una barrera de protección de tipo biológico, ¿ya? En cuanto a la recepción de la muestra, primero se debe verificar el correcto rotulado de la muestra, que tenga nombre, apellido, tipo de muestra, condiciones de recolección, fecha, hora, etc. Registrar todos estos datos en 2 copias. Una que será archivada por el derivante en el caso que lo hubiera, y la otra será remitida al laboratorio que va a realizar el análisis. Se debe hacer un registro de todos los datos de identificación y las condiciones de llegada de la muestra, como la temperatura, si hubo derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la muestra, como también el resultado del análisis. Por ejemplo, en el traslado de fluidos o de tejidos pueden derramarse, ¿no es cierto? A ver, si nos dice, por ejemplo, hacer una prueba de glucosa, tomamos la muestra, desgraciadamente, no sé, pues la operaria tuvo un incidente, se tropezó, se rompió la muestra, el tubo y bueno, nuevamente podemos ir y tomar la muestra al paciente. Está hospitalizado, si es ambulatorio se le pedirá que nuevamente se repita al día siguiente. Cuando se trata de materiales como por ejemplo fluidos, tejidos, o se van a hacer pruebas de intoxicación, o sea, es lo más rápido que tenemos que tener el resultado. Y al haber la pérdida del material que se va a investigar, ¿no? De esta matriz biológica, es difícil volver a recuperar la muestra en toda la calidad de la misma, ¿no? Imagínense, en un lavado gástrico nomás, nos dan los líquidos. Vamos a volver a ir si no tenemos el cuidado. Ya yo creo que ahí se cumple, ¿no? Se afecta la integridad de la muestra o el resultado del análisis. Por eso es necesario tomar en cuenta estos detalles. En cuanto a la toma de muestra, los materiales que utilizamos es sangre entera, plasma, suero, está orina, está pelo, están las uñas, saliva y otros fluidos. Bien, esta la fase preanalítica. Ahora bien, ¿qué es la fase analítica en sí? Se desarrolla en el interior del laboratorio clínico propiamente dicho, ¿ya? La selección, la aplicación, evaluación de los diferentes procesos analíticos constituyen el factor fundamental que como un marcador ultrasensible se hace necesario revisar siempre cuando se quiere conocer la calidad con que se desempeña el laboratorio clínico. Es decir, que en la fase analítica se van a establecer las características analíticas, es decir, la elección adecuada de la metodología, reactivos, kit, sobre los instrumentos de calidad,
incluso los profesionales que están capacitados. Establece el control de calidad de tipo interno y externo, ¿sí? Los sueros, controles certificados, el tiempo óptimo del proceso, tiene mucho que ver con el manual de procedimientos que cuenta el laboratorio, la rapidez en las técnicas en lo que se requiera. Los procesos técnicos para la determinación de las magnitudes biológicas, ¿cierto? Resalto como concepto, el control de calidad es la aplicación de medidas de control para realizar un seguimiento de la calidad de todos los pasos de cada proceso que se realiza dentro del laboratorio. Como un breve resumen, la fase analítica del diagnóstico laboratorial toxicológico no son más que estas pruebas que pueden hacerse mediante analizadores automáticos o manualmente. En todos los casos son necesarios contar con un personal calificado, un instrumentario y reactivos específicos, así como el uso de protocolos optimizados según el procedimiento normalizado del trabajo que se aplique siempre, pero de la misma manera, ¿sí? Esto se realiza en la fase analítica. Ya finalizando, vamos a hablar de lo que es la fase posanalítica de este diagnóstico laboratorial toxicológico, y no es más que aquella revisión sistemática de los resultados obtenidos, la validación que hemos hecho, perdón, la interpretación del laboratorio, la liberación del informe, así como la transmisión de los resultados, y bueno, en este grupo, en esta fase, también está el almacenamiento, resguardo tanto de los resultados obtenidos como de las muestras analizadas. ¿Ya? Hace unos días atrás les he compartido el material para que ustedes lo revisen, ¿no? Están algunos autores que estoy segura lo han ido viendo, y hay uno específico que nos habla sobre los errores en el diagnóstico laboratorial. Estoy segura que ustedes lo han revisado, y obviamente de todo lo que ustedes ya han podido leer en las diferentes bibliografías, un resumen de aquellos errores en este diagnóstico laboratorial toxicológico se da de la siguiente manera. En una fase preanalítica, por ejemplo, hay un margen de error de 46 al 68%, que pueden deberse a un tiempo de ayuno, a una éxtasis venosa prolongada, una mala interpretación de la exigencia, se puede deber a una centrifugación inadecuada, o sea, en esta fase preanalítica, existe un margen de error bastante alto, ¿cierto? Pero en la fase analítica, el margen de error es de 7 a un 13%, mínimo, que puede deberse a defectos en el equipamiento, a una pérdida de la muestra, un cambio de la identificación de la muestra o la contaminación de las muestras. Y entre un 19 y un 47% de error existe en la fase posanalítica. De pronto nos referimos a una pérdida del resultado, a una interpretación incorrecta, a un tiempo de liberación del resultado arriba especificado, etc. ¿Sí? Como les digo, este tipo, bueno, ya seguramente de errores ustedes lo han revisado bastante bien, y que dicho sea de paso, nosotros vamos a ahondar en el siguiente módulo. ¿Ya? Doctora, Aquí una están pregunta. algunas... sí, perdón. Perdón. Disculpe, doctora. Yendo al anterior cuadro, si fuera gentil en volverlo a poner, perdón la molestia. Ya, en relación a el error, ¿En al qué error en fase? la fase de laboratorio, en la fase de laboratorio. Gracias. Si, si somos bastante fríos, con todo respeto, por favor, y existen los márgenes de error, Ujú. Hola. doctora, le digo, si somos un poquito acuciosos y si Ajá. existe margen de error en la fase preanalítica, en la fase analítica y en la fase posanalítica, siendo un poquito groseros, y tiene este porcentaje, entonces no ayudaría mucho el examen toxicológico, perdón, con respeto, ¿no? Existiendo estos errores, generaría también duda de los resultados en el área forense. Justamente se menciona este tipo de errores
¿no? Al momento de la realización de las pruebas. Como te digo, la parte clínica está muy engranada con la parte de diagnóstico laboratorial. Cuando hay dudas, se confirman los resultados. Ahora hay pruebas que son mucho más sensibles y específicos, que dicho sea de paso, no lo hacemos en cualquier departamento de Bolivia, por ejemplo. De pronto está centrado en La Paz, ¿ya? De pronto solo un laboratorio eh, toxicológico de tipo forense está capacitado para el manejo de este tipo de instrumentos. Este tema, y gracias por la pregunta, cuando se habla de fidelidad en el momento de la entrega de resultados, siempre se va a corroborar, sobre todo cuando es de tipo legal, médico legal. Hay patrones, hay estándares que se van a cumplir al momento de dar un informe real. Esto va a depender mucho del tipo de pruebas que se realicen en el laboratorio, del tipo de controles que se manejen. No, como en todo, existen márgenes de error y es necesario mencionarlos. Si te pones a analizar en el tipo de la fase analítica, por ejemplo, es un defecto en el equipamiento que puede ser omitido, pero como norma hemos visto, perdón, que se debe hacer un control de calidad, de justamente de todo lo que engloba el manejo del laboratorio en sí. Cuanto más se maneje este control de calidad, los resultados son altamente fidedignos. Dependerá del tipo de pruebas que se realicen, que eso sí, se viene en el siguiente módulo, vamos a detallar y me va a gustar también que podamos participar de esta manera, pero de antemano espero haber respondido tu inquietud y de alguna manera de pronto quizás ya viendo el tipo de estudios que se están realizando en otros departamentos, puedas, puedas entender un poquito mejor. Sí, doctora, perdón la Pero, consulta. Se hablan de las pruebas de certeza y precisamente dentro de las pruebas de certeza están los laboratorios y en este caso estaría el área de toxicología. Siendo abogado del diablo, si yo utilizaría, con el mayor respeto, por favor, este cuadro como base bibliográfica en un cierto proceso, yendo como consultoría técnica, podría generar una duda razonable en un proceso legal. las probabilidades están escritas. De todas Exacto. formas, mi conocimiento no va mucho a la parte legal, tal vez ahí sí un poquito podamos diferir, pero existe el respaldo de que ya está descrito, que pueda existir. Ahora se fundamentará el tipo de observación que lo hagan desde la parte legal. ¿Sí? Ah, Nosotros ya. tenemos en lo último que evitar llegar a este porcentaje. Perfecto. Ya. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti por la participación. Y bueno, les decía, perdón, que aquí en la última les dejé algunos enlaces para que ustedes puedan revisar todo el material que bueno, ya les había compartido. Eso sería mi presentación, agradecida infinitamente con todos ustedes y a los de salud, que son la mayoría. Muchísimas felicidades. El día de ayer estaban de aniversario por el Día del Médico y a todos ustedes un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctora. Lo propio para usted.